lo más normal que solemos escuchar y solemos hablar es sobre los patrones, sobre que tenemos muchísimos patrones en nuestra vida y que tenemos que trascender patrones, liberar patrones, trabajar los patrones. Pero tenemos que entender qué es un patrón primero para saber qué es lo que vamos a estar trabajando. Bien, un patrón, patrón viene de la palabra pater, ¿sí? En latín, y que a su vez viene del indoeuropeo, que significa proteger. Entonces, tiene que ver con aquello que nos protege. Un patrón es un concepto de protección que ha derivado en el aspecto masculino de la familia, hablando del pasado, ¿sí? En el que el guardián era el macho alfa, podríamos decirle, el que criaba a los hijos, el que tenía los hijos, el que protegía a la familia, etc. Por lo que se le llamaba el pater, ¿sí? De ahí viene la palabra padre y papá, de aquel que protege y cuida la familia, ¿sí? Entonces significa que un patrón es aquella estructura que permite que el grupo o el individuo sobrevivan, vivan protegidos. Entonces, este es el concepto de patrón que nosotros hemos ido heredando. ¿Y qué significa? Que a lo largo de la historia se van generando diferentes patrones, es decir, diferentes defensas para ayudarle a la persona a seguir viva, a seguir haciendo sus cosas, a tener seguridad en la vida que eligió. Entonces, a lo largo de la existencia, todo lo que llamamos patrones son todas aquellas cosas que lograron hacer que nosotros sigamos vivos, ¿sí? Es decir, que todas aquellas herramientas que normalmente nos ayudaron en momentos de crisis y que permitieron que el grupo siga existiendo. Por lo tanto, se siguen repitiendo, ¿sí? Porque obviamente algo que salió bien lo vas a tratar de seguir haciendo la mayor cantidad de veces posibles para obtener el mismo resultado, ¿sí? Por esto mismo, repetimos patrones, porque naturalmente nuestro cuerpo y nuestra familia interpreta que de esa manera yo puedo seguir existiendo seguramente, de una manera segura. Bien, ¿cuándo un patrón se convierte en algo negativo? ¿En qué momento nosotros decimos no quiero más este patrón, tengo que limpiar este patrón? Cuando estoy empezando a abrirme, a transformarme, ¿sí? Cuando digo necesito algún cambio en mi vida, necesito cambiar las formas en que soy. Cuando yo tengo esa voluntad de transformar la manera en que vivo, esto implica de que voy a saltar a un lugar desconocido y por lo tanto a un lugar en el cual nada de lo conocido puede proteger, ¿sí? Por lo tanto, los patrones que normalmente me quieren proteger me impiden avanzar. Y por esto mismo es cuando digo tengo que liberar este patrón, tengo que soltar este patrón de creencia. Es el momento en que me lanzo a lo conocido, ¿sí? A algo en el que el patrón no me puede proteger y por lo tanto el patrón simplemente me retrasa. Por lo tanto, el concepto de un patrón que me detiene, ¿sí? Es lo más normal cuando queremos avanzar. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo eliminar un patrón, porque eliminar un patrón sería como tratar de eliminar un conocimiento, ¿sí? El patrón básicamente es una herramienta que me sirve para sobrevivir en ciertas circunstancias. No puedo eliminar un patrón, ¿sí? Porque me es útil para esas circunstancias. Lo que sí podemos hacer es reeducar el patrón. Reeducar el patrón es mostrarle una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, básicamente, de esto podemos poner cualquier tipo de ejemplo, porque es desde lo que como todo el tiempo, por ejemplo, algo natural. Mi familia siempre comió esto y siempre se sintió bien con esto. Y ahora yo quiero ser vegetariano. Y mi familia, el plato de mi familia típico es la carne. Entonces tengo que romper con un patrón familiar, ¿no? Que es el comer todos los domingos carne, ¿no? Y yo ahora quiero hacer otra cosa. Entonces, vivo todo el conflicto de cambiar la alimentación, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otra forma de mantener la tradición, de seguir en la tradición, de que a mi alrededor la gente siga comiendo carne, pero yo, no sé, hago la misma carne pero con seitán, por ejemplo, ¿no? Entonces, le hago es transformar en mí ese patrón que mantenía, ¿no? Pero lo estoy usando algo positivo. Entonces me estoy liberando, pero no estoy rompiendo un patrón, ¿sí? Lo estoy simplemente de a poco reeducando. Naturalmente, la familia va a empezar a querer comer
lo que yo estoy comiendo, y cada vez va a haber menos carnívoros, porque van a ir pasando seguramente al seitán, o de alguna manera, para ir consumiendo más o menos lo mismo, de a poco. Bien, entonces, esto como un ejemplo, pero después hay un montón de cosas en la religión, en la filosofía, en la forma de vida, en las relaciones de parejas, de amigos, etc. Hay un montón. No voy a poder mencionarlos a todos. Entonces empieza a reeducar, ¿sí?, lentamente un patrón. Bien, y por el otro lado tenemos la matriz, ¿sí? Que la matriz no se puede reeducar. La matriz es la matriz. No se puede reeducar la matriz, porque incorpora todas las cosas la matriz. Entonces, ¿qué es lo que sentimos con la matriz? Con la matrix. Normalmente la matrix es un concepto en el cual nosotros nos sentimos prisioneros, ¿sí? Es como una gran telaraña donde quedamos atrapados en ella. Entonces solemos sentir que la matrix es estructura que atraviesa todos los tiempos y los espacios y que no nos permite ser libremente lo que queremos ser porque estamos condicionados por la matrix a ser lo que está tejido en esa red. La matrix no es algo que exista solamente en nuestra Tierra y que esté compuesta por personas. La matrix es en realidad algo que atraviesa todas las dimensiones y que es como una red de vibración donde toda la información se acumula. Básicamente podríamos entender que la matrix es casi como el subconsciente que nos mantiene a todos siendo lo que somos, aunque no queramos serlo. Bien, entonces, fíjense que en esta especie de dualidad, en realidad, los dos, para nosotros, nos mantiene aprisionados, porque el patrón nos dice a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que hacerlo, y la matriz no nos deja hacer otra cosa más que hay que hacer. Y es así que estos dos conceptos se complementan entre sí. Básicamente porque una matriz es una red compuesta de un montón de hilos o caminos. Y esos caminos, cada uno de ellos es un patrón. O sea que la matriz está compuesta de millones de patrones. Cada uno de estos patrones está construyendo la idea de la matriz. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos conscientes los propósitos y la utilidad de los patrones que nos componen, podemos ser nosotros los propios constructores de nuestra matriz. La razón por la cual la matriz nos controla es porque nosotros dejamos que los patrones nos controlen. Cuando aprendemos a usar los patrones como herramientas, entonces la matriz deja de ser una prisión y empieza a ser nuestra propia creación. Bien, entonces es así como podemos empezar a entender cómo funcionan ambos en conjunto. Por eso una civilización más consciente de sus limitaciones es una civilización capaz de trascender cualquier conflicto. Las personas que no pueden ver sus propios límites no saben qué es lo que tienen que trascender. Por esto mismo, los patrones son los indicadores de cómo nosotros podemos construir. Entonces recordemos, los patrones nos dicen por dónde vamos. Los patrones son la voluntad. Y la matriz es lo que envuelve la voluntad, lo que le da la energía eterna para que esa voluntad sea posible, es decir, el amor. Por lo tanto, tenemos al patrón, que es la voluntad, y a la matrix, que es el amor. Cuando nosotros no reconocemos la eternidad de la matriz se vuelve una jaula de emociones, donde nos vemos atrapados y sin salida. Cuando nosotros no reconocemos el poder de un patrón, el patrón hace de nosotros lo que quiere, y por lo tanto, termina limitándonos en nuestra vida, en lugar de ayudarnos a avanzar. Es decir, que a los dos falta algo que los una, que les haga entender por qué existen. Y esa es la tercera parte, que es
la unidad de ambas, que se llama sabiduría. La sabiduría es la que pone conciencia en la matriz y en el patrón. Cuando yo despierto sabiduría, cuando entiendo desde el amor el propósito de lo que soy. El propósito y despierto la voluntad de hacer lo que soy. O sea, resumiendo, la sabiduría despierta en el momento en que a través del amor yo activo la voluntad para cumplir un propósito. Y la sabiduría significa el entendimiento del por qué tengo un patrón y por qué vivo en una matriz. Es decir, que en lugar de querer destruir el patrón y escaparme de la matrix, lo que tengo que hacer es entender por qué existen. ¿Por qué existen en mi vida? Cuando entiendo los porqués, los para qué, desde dónde, cuando entiendo esas preguntas, es cuando empiezo a llevar conciencia y sabiduría a los patrones y la matrix. Así que esa es la tarea que tenemos a lo largo de nuestra vida. Porque básicamente los patrones y la matrix construyen nuestra historia, pasado, presente y futuro. Así que a trabajar se dijo. Bien, pero como decía, entonces, lo importante es que no veamos esto como cosas diferentes, sino que son partes de una misma realidad. Y recordemos, porque, bueno, ya lo hablé en su momento a esto, pero recordemos otra vez que seguramente muchas personas o muchos videos que van a hablar sobre esta matrix que nos controla, etcétera, etcétera. Y lo que quería decir de este tema, ¿sí?, es que recordemos que toda esa historia de que una matrix nos controla y demás, todo parte de conceptos muy básicos como los que explicar. ¿Sí? O sea, si nosotros le seguimos dando fuerza a una matrix controladora, lo que estamos haciendo es básicamente crear una matrix controladora. Y no nos estamos haciendo cargo de nuestra propia existencia y responsabilidad creadora. ¿Sí? Entonces, recordemos que la matrix lo único que hace es reproducir lo que creamos constantemente. O sea que la razón por la cual la matrix de la Tierra es controladora es porque la historia de la humanidad se basó en el control y el dominio. Entonces, si vamos a seguir otra vez echando culpa a la matrix de el control, es porque no nos estamos dando cuenta de que la matrix lo único que hace es replicar los programas que absorbe. Y nosotros creamos esos programas. Así que, hacernos responsables de una vez por todas y dejar de echar la culpa a sistemas que están ahí en el universo. La Matrix es como Internet, básicamente. Si yo a Internet solo le subo información de miedo y confusión, entonces cuando yo busque en Google árbol, ¿sí?, todo lo que voy a encontrar es información de los árboles que ahogan, que controlan, o sea, voy a encontrar esa información del árbol. No voy a encontrar nada más. ¿Sí? Entonces, por eso, la sensación que da la matrix es de controladora. ¿Sí? Porque estamos todo el tiempo subiendo esa información a la matrix. Empecemos a subir algo nuevo. Bueno. Bien, entonces vamos a la información del día de hoy. La vibración con la que vamos a trabajar hoy es Mu. La afirmación es: yo soy destino de todo objetivo, de todo propósito. El código del día es el patrón físico T. Dice: dicha manifestación es su cuerpo, el templo de su alma y su espíritu. Ve en cada órgano, en cada extremidad, las caras de lo sagrado, en cada célula, los bloques que le erigieron, en su sangre las aguas benditas de su memoria, y en sus sentidos las voces del universo. La T es el sonido de lo manifiesto, de lo físico, del horizonte tal y el cuerpo material, el producto final de la creación.